Para responder esta pregunta tenemos que primero conocer los tipos de test de contraste de hipótesis. Los test de contraste de hipótesis nos permiten calcular el tamaño de la P. ¿Y cuáles son esos tests? Bueno, hay dos grandes grupos, los test paramétricos y los test no paramétricos. Los mejores, los más utilizados, son los test paramétricos. Los test paramétricos solo los podemos utilizar cuando la variable o las variables del estudio cumplan la normalidad, haya al menos 30 individuos en el estudio y ninguna sea ordinal. Mientras que los test no paramétricos, por tanto, serían los que emplearíamos cuando la variable no cumpla la normalidad o haya menos de 30 individuos o alguna de las variables sea ordinal. Para saber qué tipo de test utilizar, necesitamos conocer los tipos de variables que hay en el estudio. Si las dos variables que hay en el estudio son dos variables cualitativas, utilizaremos la chi cuadrado. En caso de que una de las variables sea cualitativa y además dicotómica, o sea que solo puede tomar dos valores, por ejemplo, o tomar el fármaco o no tomarlo, y la otra variable sea cuantitativa, recordemos, cuyos valores sean numéricos, en este caso utilizaremos la T de Student. En cambio, si la variable es cualitativa no dicotómica y la otra es cuantitativa, utilizaremos el ANOVA, también llamado análisis de la varianza. Y cuando las dos variables sean cuantitativas, utilizaremos la RO de Pearson. En caso de que alguna de las variables sea apareada, del tipo antes de tomar el fármaco y después de tomar el fármaco, estudios en los que no hay grupo control, si ambas variables son cualitativas, por ejemplo, una variable fuera antes de tomar el fármaco, después de tomar el fármaco, y la otra variable fuera estar curado o no estar curado, utilizaría el test de McNemar. Si una de las variables fuera cualitativa dicotómica y la otra fuera cuantitativa, pero estuviéramos hablando de variables apareadas, por ejemplo, antes del tratamiento, después del tratamiento, variable cualitativa dicotómica, y la otra variable cuantitativa, cifras de tensión arterial. En ese caso, utilizaremos la T de Student para datos apareados. Si una de las variables es cualitativa, no dicotómica, y la otra es cuantitativa, por ejemplo, antes de tomar el tratamiento, después de tomar el tratamiento y un año después de tomar el tratamiento. En este caso sería una variable apareada, no dicotómica, y la otra variable fuera cuantitativa, por ejemplo, cifras de tensión arterial, utilizaríamos el test de ANOVA para datos apareados. Vamos ahora con los test no paramétricos. En caso de test no paramétricos, recordamos, cuando la variable no cumple normal o son menos de 30 o alguna de las variables es ordinal, en caso de que fueran dos variables cualitativas, utilizaríamos la chi cuadrado. Hasta ahí igual que en los test paramétricos. En caso de que una variable fuera cualitativa dicotómica y la otra variable fuera cuantitativa, hay dos tipos de test que podemos utilizar. La U de Mann-Whitney y el test de Wilcoxon. En caso de que una de las variables fuera cualitativa, no dicotómica, y la otra cuantitativa, pero el estudio fuera para variables no paramétricas, entonces utilizaríamos el test de Kruskal-Wallis. Y en caso de que fueran dos variables cuantitativas o dos variables ordinales, utilizaremos el test de Spearman. En caso de que sean variables no paramétricas, pero para datos apareados, si ambas variables son cualitativas, seguimos utilizando el test de McNemar.
Si una variable es cualitativa dicotómica y la otra variable es cuantitativa, esta vez solo podemos utilizar el test de Wilcoxon. En caso de que una variable sea cualitativa no dicotómica y la otra cuantitativa, en este caso utilizaremos el test de Friedman. ¿Y por qué no podemos tener dos variables cuantitativas apareadas? Porque una de las variables tiene que ser una variable cualitativa, antes de tomar el tratamiento y después del tratamiento. Ahora que ya conocemos los tipos de test de contraste de hipótesis, ahora sí que podemos resolver la pregunta. En esta pregunta nos hablan de 3 fármacos bloqueadores de un receptor. Bueno, 3 fármacos, fármaco A, fármaco B y ya vemos fármaco C. Esa es una variable cualitativa y además es una variable cualitativa no dicotómica, ya que son más de 2. Y la otra variable es la proporción de pacientes controlados. Luego, los pacientes pueden estar controlados o no controlados. Fijaros que siempre que nos hablen de proporciones, de porcentajes, la variable es cualitativa. En este caso, o estás controlado o no estás controlado, es una variable cualitativa, una variable no numérica. Luego, la opción correcta sería la opción 1. Ahora imaginemos que en vez de preguntarnos por la proporción de pacientes controlados, nos preguntaran por las cifras de tensión arterial con cada uno de esos fármacos, en cada uno de esos grupos, ahora estaríamos hablando de una variable que sería cualitativa, no dicotómica, y otra, cifras de tensión arterial, que sería una variable cuantitativa. En este caso, y siempre para estudios paramétricos, una variable cualitativa no dicotómica y una variable cuantitativa, utilizaríamos el test de ANOVA. Si en vez de preguntarnos por las cifras de tensión arterial, nos pidieran que ordenáramos a los pacientes de cada uno de esos grupos en tensión arterial baja, normal o alta, en este caso lo que tendríamos es una variable ordinal. Como es una variable ordinal, necesitaríamos un test no paramétrico. Y en este caso, un test no paramétrico que me pidiera comparar variables cualitativas no dicotómicas y variables ordinales, que lo que el test no paramétrico hace es transformarlas en cuantitativas, lo que utilizaríamos es un Kruskal-Wallis. Quali no dicotómica y quanti o ordi, utilizaríamos el test de Kruskal-Wallis. Y por último, imaginemos que una de las variables fuera apareada. Por ejemplo, en vez de hablar de 3 fármacos, fármaco A, fármaco B y fármaco C, imaginaros que fuera antes de tomar el fármaco, después de tomar el fármaco y un año después. En este caso se trata de una variable cualitativa, no dicotómica, porque son más de 2, son 3 las opciones, y para datos apareados. Y como la otra opción es ordinal, necesitamos un test no paramétrico. ¿Y cuál es el test no paramétrico que se utiliza cuando la variable es cualitativa no dicotómica apareada y la otra variable es cuantitativa? El test de Friedman.